gracias a Dimensión, a Natalia por permitirme estar aquí, a mis colegas, a los que he escuchado muy atento. Siempre me gusta esta oportunidad de escucharnos, porque si no siempre estamos en un soliloquio, ¿no? Y es sumamente importante saber qué es lo que hace el otro. Claro, hay alguna situación clara en torno a este entendimiento, porque cada vez que pasa un colega y otro colega, hay algo que sí se va entendiendo de esto que hacemos en relación al psicoanálisis, pero ahí ya hace su peligro, ¿no? Nos entendemos demasiado bien. Bueno. Mi ponencia se titula En el principio era el verbo. Gracias. Gracias. Lugar y palabra forman unidad. Si retiramos el lugar, no habría palabra. El lugar es la palabra. Ángelus Silesios. En el Evangelio de Juan se dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase nos ofrece la explicación de la naturaleza de Dios y su poder divino, emanado no de su supuesta esencia sobrenatural, sino más bien de su naturaleza simbólica a partir del nombre del Padre. Es ahí, en su capacidad de ser nombrado, en la estructura misma del verbo como lugar de la palabra, en donde se manifiesta el don divino. En la Biblia podemos constatar el fenómeno siempre presente del lugar de la palabra y su poderío creador, a través de su acción performativa. Desde el animismo hasta el politeísmo se invoca a las fuerzas telúricas, como forma de demostración de lo imaginario sobre lo simbólico, generador del pensamiento mágico e idolátrico. Por otra parte, en el monoteísmo, no se requerirá más de la invocación, la cual quedará relegada a lo herético, a lo diabólico, ya que a Dios más bien se le evoca. Este siempre está ahí, presente en el discurso. Por eso se ora, se comunica con él, en tanto es oración, enunciación, discurso. Y a diferencia de las religiones paganas, no hay poder en el orador, sino éste se encuentra fuera de él, en la palabra divina, en la fe en el Padre. Un ejemplo de lugar del lenguaje paterno y su facultad divina la encontramos muy tempranamente en el Génesis. Yahvé le otorga a Adán, el primer hombre, la capacidad de nombrar lo que él ha creado como manera de ordenar el mundo. Dios le otorga al hombre este don divino que, lejos de ser una simple acción taxonómica, es el acto que funda la realidad humana en tanto simbólica. También Dios, al cambiar el nombre de sus seguidores, cambia su lugar y poder simbólico. Por ejemplo, de Abraham a Abraham, padre del pueblo, de Sarai a Sara, princesa, de Jacob a Israel, el que lucha con Dios. Esta nueva nominación transforma al hombre, modifica su personalidad, creándose una nueva identidad a partir de un nuevo significante, ocupando un lugar simbólico distinto, una realidad distinta, un destino diferente, apartándose totalmente de su estado anterior. Hay infinidad de pasajes en la Biblia que dan cuenta de la importancia del nombrar como ejercicio supremo del poder divino, desde el nombre paradójicamente innombrable de Dios, efecto de lo real en Dios, el cual analizaremos más adelante, hasta tu nominación tautológica, Yahvé, soy el que soy, y las referencias curativas del ensalmo cristiano. El poder de la palabra, aunque le haya pesado al neopositivista Mario Bunge, es innegable. Nietzsche temía que no nos pudiéramos librar de Dios en tanto siguiéramos creyendo en la gramática, posición que retoma Lacan para afirmar que Dios es el decir, el diosa decidora, mientras haya decir, Dios estará. Y sin embargo, se olvida que la lengua está impregnada de religiosidad,
El habla cotidiana contiene siempre una demanda de Dios. Simplemente cuando alguien nos pregunta la hora o una dirección, no escaparemos a sentirnos obligados por la solicitud. Es por eso que tanta gente da la hora inexacta, la dirección equivocada, tanto en el sentido literal como metafóricamente en la consultación. Porque, aunque no sepan lo que se les pregunta, las personas se sienten obligadas a responder a la demanda, porque Dios está oculto en ella, como mandato a responder, no al transeúnte, sino al otro con mayúscula, introyectado por el efecto del lenguaje sobre el sujeto. Esto quiere decir que todo mensaje enunciativo tiene una connotación de mandato. Por esta razón no podemos librarnos de Dios, debido a que cohabita en el lenguaje, al igual que el subjectum sermocinal es producto de esta inmixción con el otro. Es así como Jacques Lacan afirmó que el psicoanálisis es esencialmente lo que reintroduce a la consideración científica el nombre del Padre. Su objetivo es develar la verdad en la falta que inaugura el orden simbólico, subyacente a todas nuestras relaciones sociales, culturales, doctrinales, políticas e incluso cientificistas, las cuales son camuflajeadas como hechos laicos por la represión. En Tótem y Tabú, Freud estableció el origen del lazo social en el asesinato mítico del padre de la horda primordial y la prohibición del goce como completo. Este mito freudiano es extraordinariamente útil para explicar la función del lenguaje en tanto asesinato de las cosas, para así poder ser representadas simbólicamente. Esto explicaría inconscientemente los mitos religiosos de asesinato como un producto de la función simbólica. Es por lo anterior que la realidad psíquica se forma por acción de importación al mito individual. Tanto su salud como su enfermedad mental radican ya sean en su eficacia o deficiencia simbólica. El asesinato del Padre Dios, convertido en metáfora, inauguró la ley, el ideal paterno. Dios ha muerto y fue el símbolo quien lo asesinó para perpetuarlo, sin saber que con ello también se gestó la culpa y la deuda del sujeto. Por no poder afrontar la verdad, que Dios siempre ha estado muerto. Magnicidio que lo ha eternizado, y al igual que el ejemplo que Freud nos ha señalado, el del fantasma del padre de Hamlet, que lo atormenta en tanto muerto, más imperecedero y persecutor se muestra. La culpa nos persigue, pero es uno mismo el perseguidor a causa de la muerte de Dios. Dios puede salvarse a sí mismo. Si Dios es el otro cuya supuesta perfección determina la realidad del mundo, como afirman los filósofos, una realidad positiva determinada por la necesidad de libertad, la cual expresa justamente lo que es y no otra cosa, Dios es lo verdadero de las ideas, mientras que el error es el alejamiento de Dios, produciendo con ello la mutilación y la confusión. Si Dios es el otro perfecto, ¿qué es aquello que ocasiona el error, lo que desgarra el lenguaje al otro? La respuesta a esta incógnita es la aparición del inconsciente como efecto performativo en la falta en Dios. No podemos pretender que estos fenómenos del lenguaje, en tanto errores de él mismo, no sean producto de este gran otro. Dado que sabemos por Gödel de la imposibilidad de un metalenguaje, nada está por encima del lenguaje. De ahí proviene el orden simbólico cuya eficacia emana de su incompletitud, es decir, Dios está castrado. Castrado por lo que Lacan denominó lo real del mundo, el dislocamiento del orden simbólico, efecto de la sexualidad, entendida esta como la imposibilidad de representar la proporción entre los sexos. La no relación sexual es la falla de la representación total del ser. Siempre hay un déficit en su captación simbólica, un real. Por ello, no se puede pronunciar el nombre de Dios, porque Dios no sabe su propio nombre. Cada vez que se quiere autoafirmar, fracasa, produciendo lo indecible en nuestra realidad humana. Creando la distorsión del mundo, lo que llamamos subjetividad, es propiamente la distorsión fruto de la castración de Dios. Esta distorsión produce al sujeto, el cual es interpelado por el otro, preguntándole acerca de su actuar con base a su deseo. Es lo que Heidegger conceptualizó como Dasein
el ser ahí de la existencia, apertura a la revelación de la decisión del sujeto por el lenguaje, producto de una pérdida de su ser que se manifiesta como una ficción, una historia que da coherencia al mundo, una significación oculta, inaccesible, perdida en el tiempo, que da origen al orden simbólico a partir de su falta, o lo que es lo mismo, como manera de sostener la demanda de Dios en tanto que ignoramos el sentido de lo que se demanda. Sin embargo, la verdad es que Dios no cree en Dios, debido a que Dios no es un ente, sino el lugar de un saber constituido por un material literal desprovisto en sí de significación. Esto quiere decir que Dios es inconsciente debido a que Él no tiene significación en sí mismo. Es el ser humano el que le proyecta un significado oculto que posibilita crear y desplazar nuevos significados con base en su deseo. Utilizando la frase de la película animada Kung Fu Panda, el secreto del ingrediente secreto es que no hay ingrediente secreto. Creer en el ingrediente secreto de la sopa de fideos o en la técnica secreta para convertirse en el legendario guerrero dragón es lo que la hace especial. Este no hay es lo que opera como algo en el secreto, un resto fantasmático que subvierte al otro. Nos dice Lacan, decir Dios no cree en Dios es exactamente lo mismo que decir al inconsciente. Pero pregunto si no hay estricta consistencia entre lo que Freud propone como siendo el inconsciente y el hecho de que en cuanto a Dios no hay nadie que cree en Él, sobre todo Él mismo, porque en eso consiste el saber del inconsciente. Dios es atravesado por lo real, un real que no tiene nada que ver con aquello de lo cual ha sido soporte el conocimiento tradicional y que no es lo que éste cree, realidad, sino de veras fantasma. Lo real es la obliteración del otro en tanto que muestra cómo el lenguaje no lo puede decir todo. Siempre se dice más o menos de lo que se quiere decir. Razón de esto es la aparición de lapsus, los actos fallidos, el sueño, el chiste y los síntomas, es decir, las formaciones del inconsciente. Lo indecible del que habló Wittgenstein y luego Lacan teorizó como la falla en el discurso del otro, esto indecible, lo real, se encarna en el sujeto, no en el ser humano, sino en tanto agente que ejerce un efecto disruptivo en la continuidad discursiva de Dios, efecto literal de su dislocamiento simbólico. Dios es inconsciente debido a que Él es ontológicamente inconsistente. Existe en Él una desviación estructural, producto de lo real sexual, que hace emerger al sujeto del inconsciente. Uno podría mostrar esta tesis fílmicamente con la película The Matrix. Film cargado no solo de acción y ciencia ficción, sino también de infinidad de motivos filosóficos y místicos. Neo, el protagonista de la historia, es una anomalía del sistema de control virtual de la Matrix que lo convierten en el elegido, The Chosen One, y en el enemigo más peligroso de las máquinas que someten a los héroes humanos mediante un mundo ficticio. Lo sorprendente es que la existencia de Neo, cosa que es revelada en la secuela Matrix Revoluciones, es efecto de la necesidad estructural de la Matrix para generar un mundo virtual que produzca la ilusión de la elección. Un sistema absoluto no posibilitaría simular el libre albedrío humano. Esta idea de poder elegir es lo que nos da la sensación de que la realidad es verdadera y no una simulación. Esto lo podemos constatar en los juegos de video, cuyo acercamiento a la realidad virtual se basa en las posibles alternativas que tiene el jugador para interactuar con el juego o con otros usuarios, otorgándole más movimiento debido a que puede elegir determinados accesos que le permiten una mayor asimilación al desarrollo del juego, haciéndolo más realista. Regresando a nuestra analogía fílmica, las máquinas necesitan a Neo como parte de su programa para que parezca realista la realidad virtual, por lo que Matrix es generadora de la falla subjetiva humana como manera de preservar la realidad objetiva del mundo virtual. Neo es el dislocamiento libidinal de la Matrix que le posibilita darle un sentido al mundo, pero al mismo tiempo lo despoja de su sentido teleológico. Es así como la sexualidad es una falla ontológica que afecta a Dios. En términos teológicos, mostraría que la imperfección humana es consecuencia del goce de Dios.
En tanto que Dios es inconsciente, y lo es en tanto que la libido freudiana es una perturbación en el todo, produciendo un no todo que nos muestra que si bien Dios pudiera ser omnipotente, no puede ser omnisciente, no lo sabe todo, lo que posibilita el juego de los significantes como juego de azar. Es lo que ha demostrado Gödel con su teorema de la incompletitud y la física con el principio de incertidumbre de Heisenberg, sin mencionar los postulados místicos de la física cuántica. Es por esta razón que la sexualidad afecta al ser y lo que se produce es una falta en el ser que desemboca en el sujeto de lo inconsciente. El sujeto del psicoanálisis no es un actor de la subjetividad, como lo podría ser una persona que practica yoga, hace meditación, crea arte o cualquier expresión de su personalidad, sino acto de subjetivación, en tanto agente que determina la falla en la superestructura. Lo que se desenvuelve en el sujeto es una falta de significación con relación a quién es, que es llenada por el significante, es decir, por la palabra. Esta falta de significación es representada por el significante en relación con otro significante. El sujeto encarna lo real del otro, que sería propiamente su sentido. De esta forma, el sujeto del psicoanálisis es real, no simbólico, porque lo que regresa al sujeto es su síntoma como manera de llenar su vaciamiento de significación con el sentido de su sufrimiento. Es el sentido de sufrimiento moral lo que genera la enfermedad mental, y por ello uno no puede dejar de evocar la heroica tesis del crítico del establishment psiquiátrico, incluido el psicoanálisis, Thomas Szasz, cuando afirmó categóricamente que las enfermedades mentales no existen médicamente, explicando que la nosología psiquiátrica era un conjunto de figuras retóricas de connotación religiosa. Szasz tiene toda la razón. Lo que se le puede reprochar al autor del mito de la enfermedad mental es no haber comprendido que el inconsciente freudiano no hacía más que recalcar su propia tesis, pero en un sentido radical, ya que el psicoanálisis estudia la retórica del inconsciente, como manera de mostrar la ficción de la verdad y al mismo tiempo develar la verdad de la ficción. No solo en lo concerniente a la enfermedad mental, sino en toda la realidad humana. ¿No es acaso la creencia en la enfermedad mental de la misma naturaleza que la creencia religiosa? Por supuesto, Szasz había evidenciado a la religión psiquiátrica compuesta de pseudomédicos creyentes en entidades nosológicas inexistentes que sustituían conductas de carácter moral por enfermedades. Retomando la historia de la locura, la enfermedad mental ha pasado a ser un fenómeno espiritual religioso a un embuste médico. Ahora bien, es precisamente este embuste lo que le interesa al psicoanálisis, en tanto es una mentira disfrazada con artificio que es creada sociosimbólicamente, debido a la necesidad de acallar el verdadero problema que en Szasz nihilistamente no toma en cuenta. No se trata de imponer la hipótesis del inconsciente para reforzar la creencia en la enfermedad mental, sino por el contrario, el inconsciente freudiano demuestra la compulsión a llenar de sentido religioso la angustia por el vacío de significado de la existencia. Precisamente en un sentido no consciente, se pretende llenar la ruptura del sujeto con el mundo, creando un sentido religioso y así no mirar su falta de amparo y su pereza ante él, prefiriendo desconocer su presencia en el deseo del otro, generando con ello un sentido ante el dolor de la existencia, a partir de un significado sufriente como penitencia a su falta de reconocimiento. Error dialéctico por el cual se le inflama la cabeza de figuras idiáticas para alcanzar el beneplácito masoquista en el sentido del dolor. Lacan juega con la homofonía existente entre la palabra alemana unbewusst y el inconsciente y unbewusst, un error, en idioma francés, para demostrar precisamente que este desplazamiento homonímico sobre la palabra inconsciente es el saber mismo del inconsciente, en tanto muestra la ruptura de sentido que genera perspectivas subjetivas, las cuales son producto de las distorsiones de nuestro mundo simbólico. Por supuesto, la enfermedad mental no existe como entidad médica, pero sí como dolor psíquico, dolor del alma. Y siguiendo a Thomas Szasz, la enfermedad mental se manifiesta como un mito religioso, y el origen de este mito fue descubierto por Freud
como un mecanismo para reprimir el vacío propio de la sexualidad, inventando por consiguiente sentidos pseudosexuales en los síntomas de contenido religioso. Freud no se ha apartado, como bien lo comenta Lacan, de la tradición moralística, desde Montaigne hasta Nietzsche, por lo cual Sass se encuentra más cercano a Freud de lo que él mismo quiso aceptar, cuando enfatiza que la psicopatología es en verdad el tratado de la moral desviada del paciente, y este tiene un sentido herético, ya no con relación a una doctrina religiosa en particular, sino en función de un ordenamiento higienicista comportamental de carácter religioso. Concluimos entonces que la cura de la enfermedad mental, entendida esta como trastorno del lenguaje religioso, es buscar limitar la demanda del otro por vía del ateísmo psicoanalítico, como manera de reconocer el mal no en el otro, sino en uno mismo, perdiendo el miedo a la libertad, haciéndose cargo de su desamparo. Y nos dice Lacan, en efecto, la existencia del ateo, en su sentido verdadero, no es concebible sino en el límite de una ascesis que vemos claramente que solo puede ser una ascesis psicoanalítica. ¿Cuál es la verdadera fórmula del ateísmo? No es que Dios ha muerto, sino que Dios es inconsciente. Y lo es no porque neguemos su omnipotencia, sino por su falta de omnisciencia, que al igual que el discurso del amo o del capitalismo, se ignora a sí mismo. Y debido a la pereza del sujeto, este otro lo determina a una servidumbre voluntaria, a un destino a veces ciego y a otras veces funesto. Solo a través de que el sujeto se despabile de su pereza y empiece a trabajar en su palabra, a ser realmente performativo con ella, es que podrá garantizar su propio destino. No a través del Dios teológico de perfección, sino a través del reconocimiento del inconsciente freudiano, el verdadero Dios del decir del destino del hombre. Muchas gracias.